Queremos esta noche tomar esta palabra y hablamos bajo el título Saliendo de un problema mayúsculo. Es muy conocida esta parte de la escritura que hemos leído y yo sé que usted ha oído hablar de ella y aquí hemos oído hablar de esa palabra. Esta palabra de Dios, sin embargo, siempre tiene, no solo esta, sino toda la palabra de Dios, siempre tiene algo nuevo y fresco de parte de Dios para traer a nuestro espíritu en el momento en que lo necesitamos. Recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El punto que queremos mirar en esta noche es el procedimiento que tuvo David en este día en que sucedió algo que no estaba en los cálculos ni de David ni de sus hombres. Son pocas las veces en la vida en que suceden cosas de este tamaño. No siempre suceden problemas así de grandes. Por eso hemos titulado problema mayúsculo. O sea, no siempre en la vida suceden problemas que parecen que literalmente se acabó todo, pero en algún momento puede aparecer. Sin embargo, para cada persona su problema es grande. Usted sabe que la vida del ser humano está condicionada por la manera como la ve, y el pensamiento del ser humano tiene mucho que ver en todo esto. Recuerden, siempre lo hemos dicho, los problemas del ser humano son muchas veces más grandes en la cabeza que en la realidad. Y aunque en la realidad los problemas existen, sin embargo, depende de cómo los ve cada cual, así son. Y hay cosas tan buenas que Dios hace, tan especiales, tan grandes, tan maravillosas a favor de las personas que quieren creer, confiar en Él y vivir para Él, que a la gente se le olvida que habían problemas de por medio. Por ejemplo, el caso de Daniel, a la gente se le olvida que Daniel realmente vivió una vida con una situación muy difícil a los ojos de otros, pero Daniel ni siquiera lo menciona. Y es el caso que Daniel fue traído siendo un muchacho cautivo desde la tierra de Judá con otros jóvenes que fueron traídos al mismo tiempo y fueron hechos eunucos para que pudieran servir en el palacio del rey Nabucodonosor. Eso quiere decir que ellos fueron obligatoriamente sometidos a unas cirugías, estamos hablando en términos modernos, para que ellos no pudiesen tener vida con ninguna mujer, sino que fueran inhabilitados sexualmente. Eso era lo que se hacía con los eunucos. ¿Por qué? Pues para que los reyes pudieran tener la tranquilidad de que podían tener en el palacio los mejores hombres, los más preparados. Mire que estos eran jóvenes, elegantes, dice que no debía haber tacha en ellos, lo mejor físicamente, lo mejor intelectualmente, etcétera, etcétera, pero que al mismo tiempo no representaran una amenaza para el rey en términos de que el rey siempre tenía una cantidad de mujeres a su servicio, que eran concubinas de él y las otras que eran esposas ya de una manera real. Entonces, todo esto hace que estos muchachos tuvieran que entrar. Nadie les pidió si querían o no querían, nadie les preguntó nada, no había opciones.
etcétera, son cosas que suceden y que en la vida las personas quisieran poder tener. Y cuando yo hablo de las personas, estoy hablando cristianos o no cristianos. Quisiera poder tener la oportunidad de decidir sobre aspectos tan importantes como quiero tener una familia o no. Que yo pienso que es algo básico, ¿verdad? Pero suponga usted que a alguien le es negado el derecho propio sin consulta previa. Pues es un golpe psicológico muy fuerte, muy duro. Sin embargo, usted notará que Daniel ni lo menciona. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en la misma situación, ni lo menciona. Es más, usted se da cuenta de esto por las referencias que hace la Biblia en el capítulo 1 del libro de Daniel, cuando dice que el que fue para traerlos y el que tuvo que estar a cargo de ellos fue el jefe de los eunucos. Entonces usted entiende que estos jóvenes entraron por esa línea sin ser consultados, porque en ninguna otra parte hace ninguna referencia a esto. De hecho, no se hace ninguna referencia a la esposa de Daniel ni a la esposa de los otros jóvenes, porque eso tácitamente queda claro para todos. Los problemas que usted y yo podamos enfrentar en la vida no son los mismos para todos, pero para cada cual su problema será su problema. Y aunque algunos, como este de acá, son problemas que ya se salen de cauce realmente, usted encuentra aquí a David, que ha salido con sus hombres, que eran 600, dice la palabra, 600 hombres que estaban a cargo de él, cuando él estaba exiliado en la tierra de los filisteos por causa del rey Saúl, que lo perseguía para matarlo. Y David está allá. Le habían dado la oportunidad de vivir en una aldea que llamaban Ziklag, y ahí en Ziklag él vivía con sus hombres. Eran hombres valientes, eran hombres de guerra, y todo lo que habían obtenido era victorias por todas partes. Siempre que salían, David tuvo una historia militar exitosa desde el momento en que saltó al escenario público el día que mató a Goliat. Desde ese momento en adelante, decir David en Israel era hablar de alguien a quien había que temerle si tenían que salir a una batalla, porque la Biblia dice: a donde quiera que salía era victorioso. Dios estaba con el joven, lo había ungido. Uno no espera este tipo de revés para una persona acostumbrada a estas victorias. No sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Usted se acostumbra tanto a algo. Lo primero que hace es matar a un gigante. Queda como héroe nacional, después es convertido en un capitán, etcétera, del ejército, obtiene muchas victorias, luego toda la persecución del rey por la mala interpretación que tuvo acerca de David, y luego cuando sale, que ya está en el exilio, tenía 600 hombres a su cargo que se unieron a él, y por donde David iba, nunca había ninguna derrota. David siempre que iba, los reportes que traían eran victorias, victorias, victorias. Así que se acostumbró a las victorias, como usted y yo nos acostumbramos a las victorias que tenemos en Cristo. ¿Cuántos han tenido victoria en Cristo? ¿Cuántos el Señor les ha dado esa bendición de que el pecado se someta en el nombre de Jesús y que usted sienta victoria contra el pecado, el diablo, el mundo? Y aunque el diablo y el pecado hayan salido alguna vez a hacer una batalla, pero en el nombre de Jesús se ha puesto todo en orden en el nombre de Jesucristo. Amén.
porque es una bendición. Estar en el Señor es una garantía. Así el pecado salga al camino, al paso, el mundo, el diablo, lo que sea, pero el Señor siempre lo mantiene a uno. Gloria al nombre de Dios. Y el Señor le da esa victoria cuando uno se enfrenta al mal, al pecado, al diablo, al mundo, a lo que sea. Si uno se entrega en las manos del Señor, siempre el Señor le va a dar victoria. Pero ese día sucedió algo inesperado. Él sale para ir con sus hombres a una guerra donde no pudo participar porque de hecho él estaba exiliado con los filisteos y era una guerra de los filisteos contra Israel. Y los príncipes de los filisteos, los reyes de los filisteos dijeron: no, este hombre no puede ir. Este hombre, digan lo que digan, él sigue siendo de su tierra. Y él es de Israel. Y este hombre es peligroso. Y los que están con él son... Y el otro abogó, digo: no, él es fiel sirviente mío, no importa que le haya servido fiel. Y qué tal que en medio de la guerra, al ver a sus hermanos, a su gente, a su pueblo, y este hombre se va a unir a ellos, y no lo dejaron participar. Y bueno, Dios sabe todas las cosas. Era mejor que no lo hubieran dejado ir, porque los filisteos tenían razón. Él tenía en sus venas la sangre de su pueblo, y era imposible que él fuera a ir contra su propio pueblo. Él estaba yendo porque era, digamos, un movimiento táctico, una estrategia para poder seguir ahí, pero en la hora de la batalla él no podría pelear contra su propio pueblo. Entonces en lo que va, en lo que lo examinan, en lo que deciden que no puede ir, etcétera, dice la Biblia, pasaron 3 días. En lo que él va, lo examinan, lo rechazan y regresa a la aldea donde él vivía, pasaron 3 días. Tantas cosas pueden pasar en 3 días, hermano. Tantas cosas pueden pasar en 3 días. Nosotros a veces pensamos que todo necesita un proceso larguísimo, ¿no? Hay cosas que aparecen de la noche a la mañana. Al tercer día, cuando vuelve, entonces encontramos ese relato que leímos hoy. David regresó, y cuando regresó encontró un desastre. Cuando llegó a su ciudad a ir a su familia, porque él tenía 2 mujeres, dice. Una se llamaba Ahinoam de Jezreel, y la otra se llamaba Abigail, que era la viuda de un hombre que una vez se portó muy mal con David. Y luego esa viuda, cuando ella enviudó, pues David la trajo y se casó con ella. Tenía 2 esposas. Cada uno de los hombres que vivían con él, cada uno tenía su esposa, y tenían sus hijos e hijas. Y cuando llegan de regreso, hermanos, encuentran lo peor. Dice la escritura: habían asolado la ciudad y la habían quemado. Lo que encontraron fueron cenizas. Tan rápido que se puede perder lo que uno tiene, todo lo bueno. Y las esposas sabían que no los habían matado porque no habían cadáveres. Y para personas que están acostumbrados a la guerra y todo, pues es fácil enseguida la deducción. Se lo llevaron. ¿Por qué? Porque sabemos que se lo llevaron, porque no hay cadáveres. No existen huesos de gente que lo hubieran matado y los hubieran quemado, nada. Se lo llevaron. Dice: no habían matado a nadie. Pero dice la escritura: tampoco dejaron a nadie, se lo llevaron a todos, desde el más pequeño hasta el mayor. Todos los hijos y las hijas y las mujeres, no dejaron a nadie, hermano. Y cuando llegan estos 600 hombres y David a esa tierra, Padre Celestial, dice: encontraron la tierra quemada,
sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Mira esta expresión. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Tal vez para usted y para mí, como la historia no nos conmueve, porque usted no está ahí, no está oyendo y no está viendo, pero ver a hombres de guerra, a soldados acostumbrados a la guerra, llorar es difícil. Hay un cierto drama en eso, una cosa melancólica, pero más si usted ve 600 soldados llorando al mismo tiempo. Y dice aquí, alzaron la voz, o sea, no lloraban así como usted y yo hubiéramos llorado, tal vez, ¿verdad? Por allá, con las manos tapando mi rostro y tratando de que no me vea. No, la Biblia dice que eso fue un llanto al unísono, pero en alta voz. O sea, cada uno lloró y lloró por sus hijos y por sus mujeres, pero hermano, y ya esa es otra historia. 600 hombres, todos eran hombres los que estaban llorando. Ahí no había mujeres, porque casi siempre dicen que las mujeres pues tienen más la tendencia a llorar que los hombres. Las mujeres le pondrían un poquito más de sabor a eso de que vamos a llorar, sí, vamos a llorar. Las mujeres como que tienen ese estilo, ¿no? Son muy tocadas, son muy sentimentales, pero aquí, hermano, aquí no había ninguna mujer. Aquí todos los que estaban eran soldados y de los valientes. Aquí no era, el primero era David, que la escritura relata, y usted sabe la historia de este hombre. Un hombre que en el nombre de Dios, este hombre con su espada, hermanos, el hombre había defendido a la nación, no le había tenido miedo a nada, y cuando había sentido miedo había pasado por encima de sus miedos y había hecho lo que le tocara para defender a su pueblo. Y ahora se encuentra este hombre, tenía 30 años en este momento. David tenía 30 años, porque eso es lo que sucedió exactamente antes de ser puesto como rey. Tenía 30 años. La Biblia dice que él fue rey a los 30 años. Cuando pasó esto, él tenía 30 años. Y uno a los 30 años todavía es un muchacho, está fuerte. Hermanos, la idea, yo a veces he tratado de imaginarme el panorama de estos 600 hombres llorando al mismo tiempo, en el mismo lugar, a grito entero. Y dice ahí, hasta que les faltaron la fuerza. No se sabe cuánto duraron llorando, porque cuando uno dice hasta que le faltaron las fuerzas, es que ya usted se va a desmayar de tanto llorar. Yo me imagino que pasaban y miraban donde había quedado la casa y todo quemado, y ahora sin hijos, y ahora sin hijas, y ahora sin esposas, y lloraba, y el otro lloraba, y se encontraban, y yo me imagino que lloraban de a 4, de a 5 en un solo lado, y otro 10 acá, pero todo en un solo pedazo. Eso era una lágrima y un clamor terrible. La Biblia dice que David se angustió mucho, porque en ese momento la gente habló de apedrearlo. Los 600 hombres, dice, querían apedrearlo porque estaban en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Usted sabe que lo que le alegra la vida a un hogar son los hijos, hermano. Uno, amén, uno se ama a la esposa y el esposo, pero esa familia siempre quiere tener sus hijos, porque los hijos en su proceso le van dando a la vida un cierto sentido, como que usted tiene razones por las cuales esforzarse.
Por ejemplo, la señora para cocinar cocina mucho más alegre y más contenta si va a cocinar para una familia donde hay hijos que si solo para ella y el esposo. Sí, es la verdad. Y un esposo sale a trabajar con más alientos, extraño, pero sale a trabajar con más alientos cuando hay hijos que cuando no los hay. Hay más, es una fuerza moral que impulsa a las personas. Y es que usted ve una persona con hijos a los 40, 50 años y luchando, y llega a los 60 y batallando, porque los hijos le dan un incentivo. Que eso es algo que motiva. Cuando los hijos vienen unas necesidades, y esas necesidades hay que luchar para suplirlas, pero al mismo tiempo ciertas alegrías, ¿cierto? Porque los hijos de alguna manera se parecen al padre y a la madre. Eso ahí no tiene ninguna cosa que así usted le parezca. No, mi esposa no se parece a la mamá de ella, pero ahora, porque se llevan 30 años de diferencia. Espérese y verá cómo se parecerá su esposa a la mamá de ella. Cuando ya va pasando el tiempo, le dicen a usted: es una fotocopia. No hay otra manera. Es que es la hija, es el hijo. Igual con los hijos. Y esos hijos, como son como la fotocopia de los padres, pues lógico que de alguna manera eso le da un incentivo, pero cuando se pierden también es un golpe muy terrible. Y aquí usted encuentra a David y a los hombres en esta situación tan enorme. Pero me llama la atención que David siguió un procedimiento en medio de todo esto. Y ese procedimiento le ayudó a salir de sus problemas. Le ayudó porque la Escritura dice que al final recuperaron todo. Al final recuperaron todo. Dice: no faltó nada. Todo lo que se habían llevado, todo lo recuperaron. Pero mire usted, lo primero que dice aquí es que lloraron. Usted sabe lo que dice el Salmo 56, el verso 8. Oh Dios, mis huidas, todas mis huidas, tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas escritas en tu libro? También dice en San Mateo, en el capítulo 5, en el famoso Sermón del Monte, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y es tan así que el mismo Señor Jesucristo un día lloró. Hay algo en las lágrimas, sobre todo para nosotros los seres humanos. Es una expresión muchas veces silenciosa, porque cuántas veces se llora y se llora sin decir nada, pero el corazón habla más que la boca. Gloria al nombre del Señor. Porque el lloro es una expresión silenciosa de cosas que hay dentro del corazón. Y en este momento, en medio de todo ese lloro que dice la Biblia, lloraron y lloraron y lloraron hasta que se le acabaron las fuerzas. Ellos estaban llorando por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas, por su familia, y aunque no dijeran nada, pero en lo profundo del corazón, cuando uno está llorando de esta manera, es porque hay algo que del corazón está saliendo. No es la única persona que ha llorado y que haya visto la gloria de Dios. La Escritura también dice en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor Jesucristo resucitó,
ese primer día de la semana, y unas mujeres llegaron y fueron a ungir el cuerpo del maestro y no lo encontraron. Y vieron la tumba vacía. Dice que eran 3 mujeres que iban, se regresaron 2, una se quedó. Y dice que ella se quedó y dice llorando. Ella se asomó y vio que no estaba el cuerpo del Mesías, del Maestro, del Señor Jesucristo. Dice, y estaba afuera llorando. Los demás se fueron, pero ella estaba ahí llorando. Y dice que al rato de estar ella llorando vino un jardinero, un hortelano, a preguntarle, mujer, ¿usted por qué está llorando? Y ella le dijo, no, es que yo vine a ungir el cuerpo de mi maestro, pero se lo llevaron. No sé dónde lo pusieron. Y le dijo al jardinero, si fue usted que se lo llevó, dígame a dónde lo puso y yo voy y yo lo recojo. Imagínense. Usted sabe que cuando uno va a un funeral y se va a llevar un cuerpo de un difunto, por lo general mínimo van 4 para poder alzar el peso totalmente de una persona. Pero esta mujer, en medio de sus lágrimas, ella sueña con que es capaz de alzar en sus brazos el cuerpo del maestro. Y era llore, llore, llore. Y el jardinero se quedó mirándola. Él dijo, ay María. Y ella cuando le dijeron, ay María, y volteó a mirar al jardinero otra vez. Ay Raboni, maestro. Oyó la voz del maestro. Mire que son muchas las personas que han llorado y llorado, y esa palabra se sigue cumpliendo cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque a veces nosotros nos convertimos en personas de mucho discurso y se nos puede perder la esencia de esto, de la vida, de la verdadera vida en Cristo, de la verdadera comunión con Dios. A veces pasan tiempos que no podemos llorar en la presencia del Señor. Y a veces hasta teniendo los problemas hay algo ahí dentro del corazón de uno que no sé por qué, pero la persona sí le comenta al Señor todo, Señor, tú sabes lo que me pasa, mire aquí, mire allá y tal, pero es difícil quebrantar el corazón. Y entre uno más piensa en sus problemas, como que más grande los ve. Hasta el momento en que de pronto ya no aguanta más y viene a la presencia del Señor, y entonces ya no le dice nada, sino que ahora llora y llora y llora y llora, igual que esto, hasta que ya no puede llorar más. Y llora y llora y llora y se le hinchan los ojos y sigue llorando y vuelve a llorar y vuelve a llorar. Y en medio de su lloro y de su llanto, el Espíritu de Dios comienza a ministrarle. Y comienza usted a recibir la palabra de Dios. Qué diferente es cuando uno puede llorar en la presencia de su Maestro, en la presencia de su Señor. Gloria al nombre de Dios. Si acaso hace tiempo que no ha podido llorar y está así, yo le diría, no sé, es difícil, ¿no? Pero yo ¿qué hago, pastor? Si no puedo llorar, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a echar limón en los ojos para llorar? No, es su decisión, pero si puede ir delante del Señor, dígale, Señor, todo esto que he hecho no es sino decir, pero yo no quiero decir más. Yo quiero derramar mi alma delante de ti. Concédeme el privilegio de llorar. Mira que no puedo llorar. Mira que no puedo llorar,
pero yo necesito llorar por mí mismo o por mis situaciones o por el pueblo, por la razón que sea. Usted es el que sabe la circunstancia que esté atravesando, y ese día que usted pueda llorar delante de la presencia del Señor como lloró esta gente, entonces después de usted llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, se va a acordar lo que hizo David. Dice: pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Después de usted derramar su alma y sus lágrimas delante de Dios hasta que no le quede más, seguro, usted va a estar consciente ahora de que ya no es usted, de que usted ahora depende del Señor. Porque usted se va a fortalecer en Dios, porque uno no se fortalece en uno mismo, ni uno se fortalece en sus capacidades, ni tampoco se fortalece uno en sus habilidades, ni se fortalece uno en lo que uno sabe, ni tampoco se fortalece uno en su propia experiencia. La única manera de que un creyente genuino se pueda fortalecer de verdad y salir en medio de todas esas angustias que no tienen fin, y que pueda salir a otra manera, a otro ambiente, a respirar otra cosa, es cuando usted pueda llorar delante de la presencia del Señor. Y a veces la gente piensa que, mire, la gente por lo general lo que piensa es: no, yo lo que necesito es, que el pastor hoy esté ungido. Y uno ora así: Señor, que cuando yo vaya a la iglesia hoy, Padre Celestial, yo necesito que tú uses a tu siervo, que él esté ungido, que sea hoy como el ángel de Jehová, que diga hoy todo lo que me pasa a mí, que lo diga él, y que yo sienta que desde el cielo se extiende tu mano de poder. Y bueno, uno le dice al Señor cómo lo quiere. Y si el pastor esa noche no dijo nada de lo que a mí me pasaba, ni tampoco el cielo se estaba abriendo, ni estaba temblando nada, se puede sentir fracasado y volver a su casa en una angustia mayor. Pero yo le voy a dar a usted una idea. ¿Quién le estaba predicando a David y a sus hombres? Incluso entre todos los que estaban ahí llorando, había un pastor. Sí, señor, había un pastor. Porque ese pastor que estaba ahí también era un hombre de guerra. Se llamaba Abiatar. Él también estaba llorando, no había nadie predicando. Todos estaban en la misma tónica: había que llorar. Porque a veces, contrario a lo que yo creo, y estoy hablando a nombre propio de cada uno de nosotros, a veces contrario a lo que yo creo, que yo necesito llegar a la casa de Dios y escuchar a mi pastor o al pastor de turno para que él diga, Señor, que él diga todo lo que a mí me pasa, que tu Santo Espíritu lo inspire, que él hable. Contrario a eso, yo lo que me doy cuenta aquí es que no era nadie que estaba diciendo todo lo que a ellos les pasaba, era cada uno el que había venido a decirle al Señor desde el fondo de su alma qué era lo que realmente les pasaba a ellos. Porque a veces lo que uno necesita no es el pastor diciendo todo lo que a mí me pasa. Muchas veces lo que se necesita es que yo venga delante de Dios y yo le pueda decir al Señor de lo profundo de mi corazón todas las cosas que yo quisiera que otro me dijera, pero que no es otro el que las debe decir, soy yo el que se las debo decir al Señor. Y muchas veces decírsela no con palabras, porque a veces son palabras que no tienen sentido. Más que palabras, debo decírselas con gemidos indecibles, como dice la palabra del Señor. Debo decírsela con mis lágrimas, debo decírsela con mi gemido, debo decírsela con todo mi corazón. Son esos momentos que se cumple la palabra de Dios cuando dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando no es una cosa programada, cuando no es una cosa, no, cuando es mi corazón,
como aquella mujer Ana en el templo. ¿Quién estaba predicando? Dígame usted, ¿quién estaba predicando el día que Ana fue al templo a orar? La madre de Samuel. No había ninguna predicación a esa hora. No había devocional. El sacerdote solo estaba cuidando el templo y mirando que no fueran a personas a hacer las cosas contrarias a como deberían actuar en el templo. Era lo único que estaba pasando. Y dice, esta mujer entró allá y dice que lloró y oró y derramó su alma delante de Dios profundamente, que es lo mismo que hace aquí David y estos 600 hombres y este pastor. Pero después de haber llorado así, la escritura dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. Porque después de orar así, después de derramar el alma, después de llorar, después de expresar, no con palabras, hermano, con el alma, con lo profundo del ser, de expresar las cosas más profundas, lo que le queda a uno por allá, y lo último de su ADN, en las células más profundas del ser, es cuando viene uno a respirar y a saber, ahora dependo de Dios. Y David dice, cuando ya terminó de orar y que los demás lo querían matar, dice, él estaba fortalecido en Jehová su Dios. Y el pastor mismo que estaba allí, que se llamaba Abiatar, no se le había ocurrido lo que David dijo, traiga el efod, que era parte de todo lo que usaba el sacerdote como sus vestiduras, y dijo, voy a consultar a Dios. O sea, en ese momento, después de haber llorado así, hermano, esto a mí me toca, me gustan mucho los detalles. Después de haber llorado así, mire que ni siquiera el sacerdote lloró y lloró y lloró tanto, este pastor, y no, como que no caía en cuenta a nadie. Pero después de haber llorado así, la escritura dice, él le dijo al sacerdote, traiga el efod, o sea, vuelva a vestirse como sacerdote y vamos a consultarle a Dios. La respuesta no está en nosotros, la respuesta está en el Señor. Oiga, qué tremendo, hermano. Ese proceso es muy bueno cuando uno se da cuenta que la respuesta no está en uno. ¿Cuántas veces uno culpa de sus problemas y de la falta de sus respuestas? Culpa uno al Señor porque no ha habido la respuesta. Culpa uno al pastor, a los diáconos, a los profesores de la escuela dominical, a los hermanos que hicieron la actividad, a los sugieres, al que cantó, al que tocó. No, es que no estaba la gloria de Dios porque fulano, porque el otro. Pero hermanos, si lo que hay que hacer es derramar el alma delante del Señor, y la respuesta de todo está es en Dios, el que nos va a decir lo que realmente podemos. Mire, hermano, no es solamente que nos va a decir, porque es que a veces usted no necesita que le digan, usted lo que necesita es una respuesta específica. Que los saquen de ahí. Y hermano, ¿quién lo va a sacar de ahí? Después de ese hombre llorar así, clamar, si el hombre se dio cuenta, si el único que nos puede sacar de esto es el Señor. Sí, nos quedamos sin mujeres, nos quedamos sin hijos, pero es que hay uno que es poderoso. Pero eso fue después de eso, hermano, porque muchas veces nosotros, cuando nos enfrentamos a los problemas y quedamos meramente en nuestra naturaleza humana, en la carne esta, nosotros no le vemos salidas a los problemas. ¿Quién le puede resolver a usted un problema de ese tipo? Si vinieron y quemaron la ciudad y se lo llevaron, tiene que haber sido un ejército muy grande. Y quién sabe dónde estarán. Y a esta hora, ¿por dónde voy? ¿Dónde los consigo? Y cuando llegue ya estamos cansados.
no tenían ni comida. La Biblia dice que no tenían comida. Estaban ya con la ración que se habían llevado. Ellos aspiraban a llegar acá y a tener otra vez provisiones, y todo se lo habían llevado y el resto lo habían quemado. Esta gente está en un problema. Pero David, en medio de todo ese problema, dijo al sacerdote: póngase el efod, que vamos a hablar con el Señor. Porque la respuesta de nosotros está en el Señor. El Señor sabe que se me llevaron las esposas mías y se llevaron las esposas de toda esta gente. El Señor sabe que se llevaron los hijos y se llevaron las hijas. Y el Señor sabe para dónde se los llevaron. Y el Señor sabe si es posible recuperar esos hijos, si es posible recuperar esas esposas. ¿Quién es el único que realmente puede sacarnos de una tragedia donde parece que no es posible recuperar nada? El Señor es el que sabe si es posible recuperar lo que ya se perdió. Pero no con las cuentas de nosotros. No, porque nosotros tenemos unas cuentas muy equivocadas. El hombre de Dios se pone el efod y entonces David dice: arrodillémonos aquí, vamos a buscar al Señor. Y le pregunta él al Señor: Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los alcanzaré? Señor, ¿y los entregarás en mi mano? Porque si tú no quieres que yo los persiga, él le pregunta, él no dice: los voy a perseguir y entrégalo en mi mano. No, él le hace la pregunta: Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? Porque no todo es como yo pienso. Luego le pregunta: ¿los alcanzaré? Sí, bueno, ya los persiguió, ya los alcanzó, pero de ahí, de llegar hasta donde están, de alcanzarlos a que pueda vencerlos, es otra cosa. Y él sabía que él no los podía vencer. Entonces le dice al que puede vencer, le dice al que tiene la victoria en su mano, le dice: tú los entregarás en mi mano, porque si no es Dios el que lo hace, ¿quién lo va a hacer? Mira que las preguntas son puntuales. Porque a veces nosotros podremos tener planes, pero no necesariamente nuestros planes son lo que deberíamos hacer en ese momento exacto. Y cuando él pregunta, Dios le responde y dice: sí, ve tras de ellos porque los vas a alcanzar. Persíguelos porque los vas a alcanzar. Y también los voy a entregar en tu mano. Ve, gloria al nombre del Señor. Cuando se levantó David de ahí, hermano, se levantó otro hombre. Los que lo iban a apedrear ahora lo oyeron otra vez. Lo volvieron a ver como su jefe. Lo volvieron a ver como su capitán. Y le dijo: ¿saben qué? Vamos a dejar estas cosas en las manos del Señor. Acabo de orar y el Señor me dice: persigamos a esos enemigos. Y el Señor dice que los vamos a alcanzar. Y el Señor dice que vamos a recuperar todas las cosas, porque Él nos va a entregar esos enemigos en la mano. Qué bueno cuando el Señor está, hermanos, en medio de todo. Qué bueno cuando el Señor mismo interviene. Porque nosotros no podemos salir adelante a menos que el Señor, que está con nosotros, vaya delante de nosotros. Si Jehová es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Ni el pecado, ni el diablo, ni los demonios, ni el infierno, ni los hechiceros, que el Señor los reprenda, ni los brujos. La gente habla mucho de eso hoy día, tal vez porque saben que hay muchos. Sí, hay muchos. Hay muchos, pero como dijo el profeta Eliseo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y como dice el Señor allá en el Evangelio, en la carta a San Juan, dice el Señor: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y como dice en el libro del profeta, el enemigo vendrá como ríos, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? Levante la mano que creen a la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor está con usted?
¿Cuántos creen que el Señor está para ayudarle a vencer el pecado? Para ayudarle a vencer el diablo. Para ayudarle a vencer la tentación. Para ayudarle a vencer el mundo. Para ayudarle a vencer todo tipo de cosas que quiera estorbar su vida espiritual, su relación con Dios. Para destruir la mundanalidad en el nombre de Jesús. Para destruir las tentaciones en el nombre de Jesús. Para destruir el pecado en todas sus formas, porque el Señor ya venció en la cruz del Calvario. Digo, el Señor Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Venció a nuestro enemigo el diablo. Aleluya. El Señor es maravilloso y está con nosotros aquí. No solamente aquí, está con usted en su vida. Usted puede depender de Él. Cuando Dios le dijo eso, estos salieron. Y voy a avanzar porque hay que terminar por razón del tiempo. Aunque pasa como en la actividad que tuvimos el fin de semana y comienzo de semana, que hubo días que terminamos el culto por decencia, porque uno dice como pastor, bueno, hay que terminar pero uno se daba cuenta que la gente no se quería ir. Y hermano, es que cuando el Señor está en un lugar, ¿quién se quiere ir? Uno quisiera que no existiera el tiempo. Uno quisiera que no existieran los compromisos del mañana en términos humanos. Uno quisiera que no existieran las situaciones del transporte. Uno quisiera que no existieran muchas cosas para poder quedarse ahí y disfrutar de esa presencia gloriosa y maravillosa del Señor. Porque hermanos, en el Señor es que hay vida. Gloria al nombre del Señor. En el mundo afuera el Señor dijo, tendréis aflicción, pero Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al nombre de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor por estar aquí? ¿Cuántos se alegran por la palabra que Dios nos da en su casa? Que nos ayude el Señor, gloria al nombre de Jesucristo. Y que esta palabra que es vida, y esta palabra que es bendición, y esta palabra que es fuego, vaya trabajando en nuestros corazones de día y de noche. Que aún mientras dormimos durante el sueño, aleluya, el Espíritu de Dios usa esta palabra para romper y taladrar toda obra de las tinieblas que haya venido contra nosotros. Y que esta palabra no se quede solamente aquí en el corazón suyo y en el corazón mío, sino que esta palabra que es directamente de Dios, hermano, salga en el ambiente de la ciudad. Y que si hay gente interesada, con mente maligna, gente con pensamientos que son diabólicos, tratando de hacer alguna cosa, o si hay personas que piensan que podrían haber potestades de las tinieblas, etcétera, lo que sea, que esta palabra del Señor que el Señor nos da aquí no se quede solamente en el corazón de nosotros, sino que esta palabra taladre los aires, rompa en el nombre de Jesucristo toda cadena, toda potestad de las tinieblas. Que la palabra de Dios se convierta en vida y destroce toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Que esta palabra produzca fe en el corazón, produzca inspiración en el creyente y en el ambiente. Aleluya. Esa palabra, como dijo el centurión, di la palabra, Señor, y mi criado sanará. Que esta palabra salga en el ambiente también. Los demonios, las tinieblas sean rotas en el nombre de Jesús por la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. 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 Aleluya. Y que las potestades del mal, los espíritus malignos de incredulidad
que tratan de envolver la mente y el corazón y de poner como una telaraña a la vida del creyente para que no sepa qué hacer ni cómo salir, sean destruidos por el poder de Dios con esta palabra en el nombre de Jesucristo, por el Espíritu de Dios, y caiga sobre nosotros y nuestro ambiente a nuestro alrededor, en nuestra casa, se convierta en un ambiente de unción, de gracia, en un ambiente de buscar a Dios. Que el Señor obre no solo en mi corazón, sino en el ambiente también. Cuando yo me levante, pueda yo levantarme a orar y a llorar como David, como Ana. Aleluya. En la casa de Dios también. Aleluya. Y nos hagamos conscientes de todo esto. David obedeció en todo lo que Dios le dijo en ese momento, aunque en la realidad fue difícil, porque la Biblia dice que él salió para ir a perseguir a los enemigos, y cuando llegó a un lugar que había que cruzar un río, que era un torrente, o sea, el río era caudaloso, ahí se quedaron 200 que estaban cansados y con hambre. No pudieron, no fueron capaces de cruzar el río, hermano. Estaban muy cansados, debilitados, angustiados y debilitados y con hambre, y no fueron capaces de cruzar el torrente. Se quedaron 200. Dice que dejaron con esos 200 lo más pesado de lo que llevaban. No sé qué tipo de cosas llevaran, pero se quedaron cuidando algunas de las pertenencias del resto del ejército. Pero dice la Biblia que David se le metió al río. Se metió, dijo: si Jehová dijo que vayamos, vamos. Y el que tenga aliento, venga conmigo. Y si nos vamos a morir, nos morimos peleando. Vamos para allá. Y cruzó el torrente, y detrás de él cruzaron 400, dice la palabra. Gloria al nombre del Señor. Y con esos 400 fueron, y el Señor les ayudó. Por allá se encontraron a uno de los enemigos que se estaba muriendo, porque lo habían dejado enfermo, tirado en el camino, y ese les dijo dónde estaban los otros, y allá llegaron, y el Señor les dio la victoria. Allá recuperaron todo. Gloria al nombre de Dios. Y yo no quiero, el énfasis no era en decir el momento cuando llegaron y con la espada, no. El énfasis de esta noche era decir ese proceso, ese procedimiento de llorar, de volver a ponerse el efod, de consultar a Dios, de preguntarle al Señor, también de obedecer. Y de obedecer a pesar de las dificultades, porque no siempre es fácil obedecer. Salir con 600 y terminar la tarea con 400 parece incómodo, pero el Señor que dijo: vaya, que yo lo voy a entregar, se los entregaba igual con 600 o con 400. Gloria al nombre del Señor. Y si hubiera sido al revés, si hubieran quedado 400 y solo 200 hubieran cruzado, también con esos 200 les había entregado. Gloria al nombre del Señor. Porque tenemos un Dios grande que está por nosotros. Levante la mano que crea en ese Dios grande. En esta noche vamos a ponernos en pie y vamos a decirle al Señor: yo creo a tu palabra, Señor. Y yo creo que tú nos ayudas siempre. Y creo que vamos a salir adelante siempre. Estamos por terminar nuestra jornada. Gloria al nombre de Jesús. Estamos por terminar nuestra jornada. El Señor Jesucristo está a las puertas. Vamos a vencer, vamos a llegar, vamos a finalizar esta carrera, vamos a terminar.